Saludos, mi nombre es Milky Agustín Castillo. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje en la educación a distancia con enfoque STEM. De manera que vamos a hacer una comprensión de cómo se enseña y se aprende en entornos digitales. Hay muchísimas teorías del aprendizaje, especialmente en la educación actual, donde estamos en un mundo tan cambiante y tan lleno de información. Estas metodologías deben de ajustarse para poder dar respuesta al ciudadano del siglo XXI. De manera que en esta ocasión vamos a estar analizando cada uno de esos modelos y enfoques pedagógicos y las teorías del aprendizaje que permean cada uno de estos enfoques. Como propósito general tenemos ver una visión compartida del modelo heteroestructurante, autoestructurante e interestructurante, que básicamente son esos modelos o enfoques pedagógicos los cuales están basados en diferentes teorías del aprendizaje. Por ejemplo, vamos a ver a modo de resumen, ¿verdad? Aunque luego vamos a estar desglosando cada uno de ellos, pero vamos a ver que en el modelo heteroestructurante el aprendizaje es dirigido por el docente. En el modelo autoestructurante, la construcción autónoma del conocimiento es del estudiante. Y en el modelo interestructurante hay un aprendizaje colaborativo o dialogante que más adelante lo vamos a explicar. De manera que en este video vamos a analizar cada uno de esos modelos pedagógicos que aportan a la educación virtual actual, o más bien a la educación en general actual del siglo XXI, destacando su papel en la construcción del conocimiento y en la interacción mediada por la tecnología. De manera que el enfoque de este tema no es ver cuál es el modelo más pertinente para la educación actual, o cuál es mejor o cuál es peor, sino qué aporta cada uno de ellos a las teorías del aprendizaje, o más bien qué aportan cada uno de ellos en la visión que tenemos sobre cómo el estudiante aprende y por lo tanto cómo se debe de enfocar la enseñanza. De la enseñanza presencial al aprendizaje mediado por tecnología. Para nadie es un secreto que, especialmente en nuestro país, República Dominicana, previo a la pandemia, poco se hablaba de educación mediada por la tecnología. Existía lo que era el aula tradicional, que no debemos descartar por completo, porque este enfoque también, o este tipo de aula tradicional, también tiene sus aportes a la educación actual. Entonces vemos en contraposición el aula tradicional previo a la implementación de la tecnología y los entornos virtuales. En el aula tradicional, el docente es el centro del proceso educativo y la interacción se da cara a cara y hay un control directo del aprendizaje, donde el profesor es quien maneja toda la estructura y el cronograma de aprendizaje. En entornos virtuales, la tecnología actúa como mediadora, permite la interacción, autonomía y creación compartida del conocimiento. Básicamente integra diferentes metodologías y diferentes plataformas de gestión del aprendizaje, donde el estudiante tiene más tiempo para dedicarlo al aprendizaje, al ritmo y en el horario que entiende. Fijémonos en esta frase: aprender es transformar. Durante mucho tiempo el aprendizaje se ha concebido como un cambio relativamente permanente en la conducta o en las representaciones mentales producto de las experiencias. Si nosotros nos fijamos o analizamos profundamente esta concepción o este concepto del aprendizaje, podemos ver que tiene un poquito de las diferentes teorías que permean los diferentes enfoques del aprendizaje hoy en día. Por ejemplo, tiene un poco de conductismo porque habla acerca de que cuando el estudiante aprende, entonces cambia o transforma su conducta, pero también tiene una parte del constructivismo en vista de que dice que el estudiante aprende a través de su experiencia, es decir, que conecta el aprendizaje anterior con el aprendizaje actual. Según Omrop, esto cobra mayor sentido en entornos virtuales donde los estudiantes aprenden a través de interacciones mediadas y recursos digitales. Entonces, aquí tenemos un resumen de los tres modelos para comprender el aprendizaje. Tenemos que tener en cuenta que no existe un modelo único del aprendizaje. De cada uno de ellos podemos extraer grandes aportes. Aquí tenemos el modelo interestructurante, el modelo autoestructurante y el modelo heteroestructurante. En el modelo interestructurante, la teoría del aprendizaje que permite este modelo o enfoque es el conectivismo o dialogante, donde hay una relación concreta, interactiva y constante entre el docente y el alumno. Es como un intermedio que une ambas partes del proceso y lo mantiene en una conexión constante. En el autoestructurante, pues el estudiante es el centro del aprendizaje. Según la teoría del constructivismo, que es la que permite este modelo o enfoque, el estudiante aprende como un constructo social o que va conectando un aprendizaje previo con aprendizajes nuevos. De manera que el aprendizaje se da intrínsecamente en la mente del estudiante, es el principal responsable de construir su propio aprendizaje. En el modelo heteroestructurante, la teoría del aprendizaje que permite este enfoque es la conductista, donde plantea que cada vez que el estudiante aprende algo, entonces hay un cambio en su conducta. Este modelo posiciona al docente como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que el docente tiene el control absoluto de lo que va a pasar en el aula y se convierte en un ente transmisor de conocimiento. Por lo tanto, es un modelo que utiliza la repetición como método de aprendizaje.
Del control docente al aprendizaje autónomo. Para nadie es un secreto que en la educación tradicional el docente es el protagonista del proceso. Sin embargo, en el siglo XXI se hace necesario que el estudiante, debido a la característica de la sociedad, pues sea un ente que pueda autorregularse, automotivarse y tomar las riendas de su propio aprendizaje, siempre y cuando tenga una guía o un facilitador, que en este caso sería el docente, de manera que el docente pasa a ser una guía, un facilitador, un orientador del proceso, pero el estudiante es el principal responsable de su propio aprendizaje. La educación a distancia combina dirección, autonomía. En la práctica, los tres modelos coexisten y se complementan uno con otro, de manera que el objetivo no es descartar o aferrarnos a un modelo en sí, sino extraer cada uno de los aportes que tiene cada uno de ellos. Vamos a desglosar entonces un poquito lo que es el modelo heteroestructurante o aprendizaje dirigido. Este modelo o enfoque se basa en el conductismo y el conexionismo. Básicamente, el estudiante se condiciona para que dé una respuesta A, utilizando refuerzos que pueden ser negativos o positivos. El estudiante en este modelo es un ente pasivo porque el docente es un transmisor de información. Las diferentes metodologías que se implementan en este enfoque pedagógico evocan muchísimas veces a la memorización y a los patrones o a la creación de patrones de conducta. Ahora bien, ¿cómo puede esto aportar a la educación mediada por la tecnología? Una enseñanza programada, evaluaciones automatizadas y una retroalimentación inmediata y gamificación. De manera que hay un control del proceso, hay un control de cada una de las actividades que se van a desarrollar, aunque el docente suele ser el protagonista del proceso y no el estudiante, limitando al estudiante a procesar la información hacia adentro y encontrarle un sentido a esa información que recibe. ¿Cuál es la aplicación digital del modelo heteroestructurante? Por ejemplo, una de sus ventajas que tiene el modelo heteroestructurante en la educación mediada por la tecnología, en la educación STEAM, es la retroalimentación inmediata. Esa respuesta automática que refuerza el aprendizaje correcto. Además, en el modelo heteroestructurante aplicado a la educación mediada por la tecnología o la educación STEM, podemos encontrar las secuencias de aprendizaje. Hay contenidos organizados en pasos progresivos y estructurados, pero también se puede incluir la gamificación a través de recompensas, insignias y barras de progreso que motivan al estudiante. Por ejemplo, plataformas como Moodle o Edmodo mantienen este modelo con microaprendizajes que refuerzan y mantienen la atención del estudiante, aun sea una educación a distancia o una educación que está utilizando recursos tecnológicos para desarrollarse. Mucho se ha criticado este tipo de modelo porque básicamente el docente es el centro de atención del proceso y la sociedad actual busca que el estudiante pueda ser el centro de atención y que pueda procesar de manera intrínseca esta información que recibe. El modelo autoestructurante, que es donde se construye el conocimiento porque está basado en la teoría del aprendizaje del constructivismo, dentro de sus características podemos encontrar que el alumno explora, es decir, que analiza e interpreta la información, además de que construye un significado. El estudiante construye lo aprendido desde dentro, es decir, incíntrícamente. Además de que el docente actúa como guía u orientador del proceso. Aunque es bastante aplaudido, este modelo pedagógico puede llegar al extremo en el caso de los estudiantes que no tienen esta disciplina o autogestión de sí mismos y de su tiempo para regular su aprendizaje, puede convertirse en desmotivación o en abandono de su proceso de aprendizaje. Hay una idea central de este tipo de enfoques y es que el aprendizaje no se repite, sino que se construye activamente. Además de esto, el estudiante aprende a través de sus experiencias, a través del ensayo y el error, esas equivocaciones que lo ayudan a mejorar su proceso de aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo podemos vincular el modelo autoestructurante con la educación mediada por la tecnología, la educación virtual, la educación STEM? El aprendizaje debe ser significativo, conectar nuevos conocimientos con las experiencias previas del estudiante. Además de los proyectos colaborativos, la autoevaluación y la reflexión también se hacen necesarios en este tipo de enfoque. El estudiante es el protagonista principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que dicta el constructivismo social o lo que explica el constructivismo social es que el aprendizaje se da en sociedad. El aprendizaje dialogante y colaborativo, que básicamente pertenece al modelo interestructurante. En este enfoque o modelo, el diálogo didáctico mediado es la base para construir significados compartidos. De manera que la comunicación constante entre estudiante y docente mantiene la motivación y facilita la reflexión crítica en entornos virtuales. Esta interacción entre el docente y el estudiante permite que se den retroalimentaciones oportunas. Ojo, en este enfoque el docente no es un ente transmisor de información, no un ente mediador. En conclusión, luego de ver cada uno de estos modelos y enfoques pedagógicos y las teorías del aprendizaje que permean cada uno, nosotros podemos extraer
tres aportaciones generales. Integrándola podemos conseguir una educación de calidad y una educación más completa. Por ejemplo, estructura. Eso lo extraemos del conductismo, esa organización y objetivos claros. Pero del constructivismo podemos ver la autonomía que puede presentar el estudiante. Además de que con este modelo interestructurante podemos ver la interacción, es decir, esa colaboración y esa construcción social o en redes que puede también ayudar a que el estudiante pueda desarrollarse y obtener un aprendizaje significativo. Concluimos con esta frase, que el docente del siglo XXI debe ser mediador, debe ser diseñador y guía en entornos virtuales, integrando los tres modelos pedagógicos para crear experiencias de aprendizajes completas y humanizadas. No podemos hacer una cosa y dejando la otra. Ese control y esa guía que nos ofrece el modelo tradicional en coinonía con esa interacción y esa autonomía que buscamos en el estudiante, unidas son las que nos van a dar este tipo de modelo pedagógico o este tipo de enseñanza completa, es decir, una educación integral. Bien, hasta aquí nuestro tema de los modelos pedagógicos que convergen en la educación a distancia con enfoque STEAM. Hasta la próxima.